la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Por eso, hermanos, el tema de hoy es el diácono. Y vamos a leer la palabra del Señor porque se encuentra en Hechos capítulo 6, del 1 al 4 nada más. Y nos ponemos de pie para esto y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, para darte gracias por tu palabra, y te pedimos, Señor, ahora que nos hables a nuestro corazón y a nuestra mente, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. El tema es el diaconado. Tenemos varios hermanos de nuestra iglesia que ya son diáconos. Por hace muchos años han sido diáconos ellos. Incluso comenzamos con el diaconado hace unos buenos años atrás, pero hemos continuado añadiendo diáconos a través de todos los años. Y el Señor se ha llevado a su presencia algunos diáconos. Ya están en el cielo, han fallecido. Solamente nos queda el recuerdo de hombres que fueron fieles a Dios y dejaron un legado muy importante, la fidelidad y más que nada el servicio del diaconado aquí en la iglesia. Quiero enfatizar en algo mientras avanzo en este tema, y prácticamente es lo que la palabra de Dios nos dice. Enfatizar en lo que acabamos de leer. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Quiero que noten algo rápidamente sin entrar en detalles. La palabra del Señor nos indica a buscar diáconos internamente, de dentro de la iglesia, no de afuera. Iglesias que, por cierto, toman personas para el diaconado de otro lugar están equivocadas. No están siguiendo el patrón bíblico. Los diáconos deben producirse desde dentro de la iglesia, pues es un mandato totalmente escritural. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, varones, por cierto, no varonas, sino varones, se les habla a los hombres. El diaconado es para los hombres. Al atravesar los años, eventualmente muchas iglesias han ejercido lo que se les llama las diaconisas, porque hubo una diaconisa en la Biblia que era una servidora precisamente, pero el título oficial del ministerio es para el varón. Así que dice: varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El trabajo era claro, no era un trabajo confuso. El trabajo era determinantemente obvio. Por eso que yo pongo aquí, para entenderlo bien, de que el más alto honor que puede recibir un hombre es el de ser elegido y ordenado diácono de su iglesia local. Ser diácono es ser servidor de Cristo, y su trabajo debe ser de servicio cristiano, desinteresado y dedicado al Señor. Por cierto, la palabra diácono significa servidor. Lo que pasa es que la palabra diácono está en el idioma griego.
Cuando una iglesia elige diáconos, como nosotros lo hemos elegido, debe haber previamente estudiado al hombre que va a ocupar ese cargo. No lo elegimos a tontas y a locas. No lo elegimos porque es más bonito, más elegante, más alto, más chico, más gordo, más flaco o más educado, o tiene un apellido de renombre. No lo elegimos porque da una ofrenda más grande. No. El diácono se elige en base a los requisitos que establece la palabra de Dios. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de mucha sabiduría. Debe examinarse el corazón y el carácter del candidato que va a ser diácono. Su vida personal, su vida en el hogar, su habilidad para liderar, su disposición para cooperar, su asistencia incluso y su compromiso para servir en la iglesia local, no en la iglesia del vecino, no en la iglesia que le gusta porque tiene mucha congregación, no la iglesia porque tiene un edificio grande, es para servir en la iglesia donde lo eligieron como diácono. Interesantemente, los apóstoles se dieron cuenta de la imposibilidad de llevar a cabo la tarea de predicar, porque tenían que estar predicando y moviendo mesas. Tenían que estar enseñando y haciendo los preparativos para el almuerzo que se llevaba a cabo en esos días. Por eso que entonces dijeron, busquen a 7 hombres espirituales con el propósito de que ayuden a servir las mesas. Hay una gran equivocación en el día de hoy con lo que es el diaconado. Muchos piensan de que el diaconado es un ministerio totalmente pastoral, de trabajo pastoral. Pero oficialmente, originalmente, y la base bíblica lo indica, el trabajo del diácono era para mover mesas, para servir a las mesas. Eran meseros, en inglés pudiéramos llamarle waiters. Servían en los momentos de necesidad para que los apóstoles mantuvieran entonces el trabajo de la predicación, el estudio de la palabra, la enseñanza y todo el trabajo ministerial que el Señor nos ha encomendado. Así surgieron entonces los diáconos en el griego, los servidores, lo cual se hicieron cargo de atender las necesidades materiales y prácticas de la iglesia. Por eso que, hermanos, le explicaba a los diáconos ayer cuando tuvimos la reunión, tanto a los diáconos en potencia y elegidos, que la función del diácono es dual. Esto significa que los diáconos tenían una función física y una función espiritual. Me refiero a que el trabajo de los diáconos era, número uno y primordialmente, servir a las mesas. Y en segundo lugar, asistir al pastor en el ministerio. La Santa Cena, servicio fúnebre, servicios bautismales, servicios de solemnización de matrimonios. Los diáconos ayudaban en todo eso, pero su primer trabajo era laboral y era físico. Y la palabra de Dios nos habla claramente de esto. En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, leemos acerca de las cualidades de los primeros diáconos. También lo leemos en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Incluso encontramos una lista de requisitos. Y empezando a hablar acerca de esta lista, encontramos primeramente lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y en la espiritualidad, número 1, se nos llama a elegir hombres particularmente de buen testimonio. Pero quiero aclarar algo en cuanto al buen testimonio. El vocablo griego, lo cual es interesante conocer un poco
los lenguajes, tanto griego como hebreo, incluso arameo, que son los lenguajes bíblicos, indica de que cuando se habla de buen testimonio, uno entiende que debe ser una persona que se le tiene una buena opinión. ¿De quién se le tiene una buena opinión? No obstante, si le pregunta a usted a alguien, no todos tenemos la misma opinión de todas las personas, pero sin embargo la persona individualmente va a tener su propia opinión y mayormente las opiniones personales son buenas. Por eso pongo ahí para que se lea bien, pero debe venir de los demás la buena opinión. Es más importante que otros digan del diácono lo que piensan de él antes de lo que él mismo piensa de sí mismo. Porque yo puedo decir muchas cosas acerca de mí, pero pregúntale a mi esposa. Y mi esposa va a tener seguramente algunas quejas. Pregúntenle a mis hijos, a lo mejor van a decir, es un buen padre, pero no es perfecto, porque por lo menos yo entonces diría que la perfección no ha llegado y llegaría cuando Cristo venga solamente. Pero hermanos, de buen testimonio. ¿Cuál era el punto número 2? El requisito era que fueran llenos, no a medias, no un poco, no 3/4, no la mitad. La palabra de Dios le llama llenos. Déjeme explicarle que en el griego la palabra llenos significa llenos por dentro y por fuera. Llenos del Espíritu Santo. Es estar bajo el dominio y control del Espíritu Santo hasta el punto que nuestro deseo y voluntad sea el ser guiados enteramente por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo uno va a ser guiado por el Espíritu Santo? Cuando comiencen a notarse los frutos del Espíritu de Dios mencionados en Gálatas capítulo 5, con los frutos del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el tercer requisito era de que tuviera sabiduría, no inteligencia, no intelecto, sabiduría, lo cual es totalmente diferente. Uno va a la escuela para aprender y se transforma en una persona educada, pero no necesariamente sabia. Porque la palabra de Dios dice indiscutiblemente, si necesitas sabiduría, demándala de la mejor universidad. No, demándala del cielo. Pídesela a Dios. ¿Y cómo se piden las cosas a Dios? De rodillas. Hay que demostrar humildad primeramente. Así que es toda una información que la Biblia nos da en cuanto al carácter de la persona. La sabiduría implica una actitud prudente y serena en la vida. No una reacción carnal ni instintiva cuando se siente atacado. Me atacaron, me voy a enojar. Voy a comenzar la tercera guerra mundial porque no me gustó lo que me dijeron. No sirve para diácono. No serviría. Porque un diácono tiene que tener particularmente esa calma, ese control. Y la sabiduría es necesaria para dirigir, para aconsejar, para discernir y para ser de inspiración a la iglesia, no para crear problemas en la iglesia. El número 4, que se encuentra también en los requisitos de los diáconos, es que esté lleno de fe. Por supuesto, mucho se ha hablado acerca de la fe y es complicado entenderla. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ha visto todavía. Lo creo, pero no lo veo todavía, pero aún lo creo. ¿Por qué? Porque no lo creo en las posibilidades humanas, sino que creo en la posibilidad de Dios, en el poder de Dios y en el deseo de que se va a llevar a cabo cuando Dios quiera, no cuando mi deseo lo requiera. Entonces la fe se deja ver en la confianza que uno pone en Dios frente a los problemas y a las vicisitudes. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios nos dice que en la tierra tendremos aflicción. En la tierra tendréis aflicción. No venimos aquí a
tener vacaciones todo el tiempo. Tampoco venimos aquí para que Dios nos dé un Lamborghini. No vinimos a nacer aquí para tener una casa de 5 cuartos y 5 acres. Ni Cristo vino en esa condición. Él vino a nacer en un pesebre y no tenía donde poderse acostar ni siquiera el bebé, y lo tuvieron que poner al lado en paja. Y aun cuando creció, dijo el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene dónde reposar su cabeza, no tiene una almohada, tuvo que poner una piedra para dormir en un momento. Entonces, la fe no se ve en una actitud de miedo ni de cobardía, de desesperación ni de frustración en momentos, sino de confianza. Y eso, como pastor, yo debo verlo en los diáconos. Quinto, la palabra del Señor dice lleno de gracia y de poder. El diácono debe ser lleno de gracia y de poder. Y la palabra de Dios nos habla del primer mártir. Se llamó Esteban. La palabra de Dios dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, era un diácono que después de recibir la ordenación, él fue a predicar y lo mataron. ¿Estamos listos para tal condición en este mundo? ¿Estamos listos para dar la vida por Dios, por defender el Evangelio? ¿O titubeamos frente a ideas cuestionables o mundanales que se viven hoy como si fuera verdad y realidad? Ellos decían que no podían resistir la sabiduría al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Podrán ver un ángel en ti otras personas. Podrán ver tu rostro y ver ese rostro brillante, alegre, de confianza, de fe, de un hombre o de una mujer de Dios. O verán un rostro agrio, enojado, viviendo una guerra civil en su propia mente, combatiendo con los pecados y con la inmoralidad que no puede ni siquiera controlar porque no se entrega totalmente a Dios. Por supuesto, cuando entramos en el área personal es peor todavía, porque hemos hablado solamente del área espiritual, pero cuando hablamos del área personal, por ejemplo en 1 de Timoteo capítulo 3 del 8 al 13, dice que los diáconos tienen que ser honestos. ¿Y qué significa honesto? Cuando estudiamos la etimología de la palabra, el contenido, la raíz de la palabra honesto significa honorable. Una persona honorable ante los demás. Una persona venerable, serio y una persona de peso. No se anda riendo en la fila. No anda juguetoneando con las mujeres o con las damas. Anda en seriedad, deporte, porque es, número uno y primero, un cristiano, y segundo, tiene una posición de honestidad. El cristiano debe ser persona firme, constante y claro ante Dios y ante los hombres. No se esté engañando a sí mismo de que cree que es bueno o que es honrado cuando Dios sabe perfectamente que no lo es. Pongo ahí, al no ser honesto en su vida personal o en su vida moral y cristiana. Y en cuanto a la personalidad, el otro punto que nos dice la Biblia es que no sean con ese doblez, que no tengan una lengua doble, que sean sin doblez. El diácono debe ser
de una sola palabra. Debe mantener su posición cristiana ante cualquier asunto. Lo dijo, se equivocó, mantener que se equivocó. No decir una cosa por el frente y decir otra por atrás. Por eso que en una oportunidad, cuando alguien vino y me dijo, pastor, aquí y allá con esta persona, hermano, ¿usted se lo dijo directamente ya a la persona? No, yo no se lo digo. ¿Pero qué me dice Mateo capítulo 18? Ve tú, si te ofendieron, ve tú al hermano y conversa con él. Si el hermano o la hermana no te escucha, pues entonces busca a otra persona más. Llévalo a la verdad de la palabra de Dios. El pastor eventualmente lo va a saber y podrá ejecutar otra acción. El número 2 o el segundo punto tiene que ver con este doblez. No puede decirle una cosa a una persona y otra cosa a otra. Eso se llama doblez de corazón. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando tomamos la Santa Cena, que nos evaluemos a nosotros mismos, que nos miremos retrospectivamente. Hay algo que tenemos que entregarle a Dios escondido en el corazón que nadie lo ve, porque caras vemos, pero no corazones. Y este punto que también se les pide a los diáconos, no dados a mucho vino. Interesantemente la palabra dice, no dados a mucho vino. Es como si de alguna forma nos dejara entender de que el diácono no puede estar tomando vino a tontas y a locas. No puede andar emborrachándose. Yo llego a saber de que alguien está borracho, es destituido. Por eso existe la disciplina en las iglesias. Pero no solamente en este caso, en muchas otras cosas también se debe mantener un control. A lo mejor mira mucho el Facebook, o a lo mejor mira muchos programas en vez de leer la Biblia, en vez de orar, en vez de venir a la iglesia, a lo mejor, no sé, usted lo sabe. El asunto que en el griego la idea encerrada en esta declaración corresponde a no tener la mente puesta en el exceso de vino. Porque tal actitud guiará sencillamente al abuso. Alguien de esta iglesia en una oportunidad me dijo, pastor, yo no puedo ni oler el vino. Ni oler, me dijo este hermano, porque si lo huelo, ya no me voy a poder detener. Voy a tener que tomar la copa, y tomar la primera copa significa que voy a caer borracho al piso y ya voy a estar en directo y pleno pecado y violación de lo establecido por Dios. Así que en cuanto al vino se refiere, el diácono debe estar claro en su compromiso con Dios respecto no solamente a las bebidas alcohólicas, sino que a todo lo que pueda controlar la mente, que no tiene que ser nada que se ingiera. Puede que se ingiera con los ojos. Y tiene que usted tener claro si es débil en esa área. Este otro punto tiene que ver con algo en que a la gente no le gusta hablar, y es el dinero. No codicioso de ganancias deshonestas. Ahora yo quiero que tomen atención en esto, porque dice no codicioso de ganancias. Ojalá hubiera un punto, pero no hay un punto. El punto está después y termina la idea. No codicioso de ganancias que sean deshonestas. ¿Qué quiere decir eso? Significa no tener ansiedad de dinero mediante formas ilícitas. Porque si el Señor le ha dado un buen trabajo y usted está ganando mucho dinero, es una bendición que Dios le ha dado. Abraham era extremadamente rico. Muchos de los hombres bíblicos, personajes bíblicos, eran, con términos actuales, billonarios.
O sea, Dios no está en el problema de darte o no darte. Es más, Dios dice, le quita al rico para darle al pobre, lo dice la Biblia. Y dice, y el pobre nunca dejará de tener suficiente tampoco. En otras palabras, Dios se preocupa. Y nos pide que nos preocupemos del reino de los cielos, porque los demás vienen por añadidura. Entonces Dios cubre todas las cosas. Pero en cuanto a las ganancias deshonestas se refiere, es los juegos de azar, lotería, apuestas, raspaditos y cuantas otras cosas más. Dios no quiere que hagas eso. Señor, si yo me gano la lotería, le voy a comprar una iglesia grande al pastor o a nuestra congregación. No. El Señor dice que para nosotros nos tiene calles de oro. ¿Y sabe por qué son las calles? Porque aquí en este mundo terrenal la calle se pisa. Y algunos hasta escupen en la calle. Y otros toman basura y la tiran en la calle. Significa que en el cielo la calle será de oro. Implicando de que lo que menos se puede considerar aquí, allá va a ser lo que más consideramos nosotros, el oro. Esto significa, hermanos, que el diácono debe ser diezmador. Y yo he hablado esto con los diáconos. Y si usted dice, yo no trabajo, el gobierno me manda solamente, pues lo que le manda el gobierno es el diezmo que usted debe tomar. El Señor no pide más. Solamente que en el Nuevo Testamento Él dice, da, dice con abundancia y da con sacrificio. Pero si usted no logra ser capaz de dar ni en abundancia ni dar con sacrificio del diezmo, que es lo mínimo. ¿Y por qué? Porque de esta forma, hermanos, se mantiene la luz, se mantiene el agua, se mantiene el aseo, las Biblias que se compran, los tratados que se compran, los instrumentos que se adquieren. Todo es un trabajo que lamentablemente se tiene que llevar a cabo por causa del dinero. Por eso pongo ahí el ejemplo de un diácono diezmador. Enseñará y motivará a los que todavía no han sido, no convencidos, sino que no tienen convicción del diezmo. Y este otro, hermano, tiene que ver con algo doctrinal. Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto significa que el diácono debe tener una firme convicción bíblica. No es un hermano que está, pastor, yo no entiendo esto, espérese. Hay que dar el diezmo, ¿no? Una convicción mediocre no va a servir. Apenas yo escuche que el hermano no tiene convicciones bíblicas, no puede tener esa posición. Hermanos, me han venido a preguntar, pastor, ¿se puede ir a leerse las marcas de la mano? Me lo han preguntado a mí. ¿Podemos ir a ver las marcas de ahí dice la M, significa muerte, ¿me voy a morir pronto? Otro hermano, sencillamente, hermano, mi madre me está mirando desde el cielo y está orando por mí. No, hermano, estás fuera de la doctrina limpia, bíblica y pura. Estás viviendo un error. El diácono debe tener una firme convicción de los fundamentos bíblicos. El nacimiento virginal de Cristo, la ascensión de Cristo, la muerte sustitucionaria de Jesús en la cruz, la resurrección de Cristo en su propio cuerpo, la segunda venida de Cristo y todo lo demás que ustedes se puedan imaginar. Para eso enseñamos. Y quiero decirle algo en cuanto a la opinión. Una opinión es una idea que el hombre sostiene, pero una convicción bíblica es una verdad que lo sostiene a él. Ahí está la gran diferencia. Este otro nos habla acerca de la experiencia. Los diáconos no pueden ser tomados a la ligera.
sean sometidos a prueba primero. El diácono debe dar demostración de su capacidad. Debe demostrar que es capaz de cumplir con su cargo de diaconado. Un hombre que demuestre inconstancia en la iglesia, en la asistencia, en todo lo que usted se puede imaginar que es el movimiento normal de una iglesia, no está apto para esta labor. Y quiero terminar sencillamente con esto. Hablar del hogar. Dice la palabra del Señor que el diácono que gobierne bien sus hijos y su casa. El diácono debe ser un ejemplo con su familia, en todo lugar. El diácono debe ser el pastor de su esposa y el pastor de sus hijos. Debes saber administrarlos, estando cerca en el hogar o estando lejos. Su influencia debe quedar como herencia, como legado en su hogar. Por eso, hermanos, el pastor, los diáconos, los líderes y toda la congregación constituyen un equipo espiritual cuya función es la de avanzar los intereses de Cristo. Esto es llevar al hombre a una relación salvadora en Jesús y ayudarlo a crecer en su fe. Y la edificación de esta iglesia local, que ya le pusimos este nuevo nombre, se encuentra en el trabajo conjunto que el Espíritu de Dios desarrolla a través de cada miembro del cuerpo de Cristo, todos con una misma misión. ¿Cuál es? Salvar almas. La palabra de Dios nos dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tan grande fue el avivamiento inducido por la obra de aquellos diáconos que se eligieron, que la palabra de Dios penetró en las sinagogas y aún sacerdotes judíos se convertían a Cristo. Y la palabra de Dios nos dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y quiero, hermanos, finalizar que así como los diáconos fueron una necesidad en los días del Nuevo Testamento, hoy lo son aún más. Es importante recordar que aquellos fueron escogidos no para un cargo de reverencia, sino de servicio. Vamos a hacer entrega de los certificados y las parejas se van a poner de pie, van a ponerse aquí a mi lado. Reconocemos entonces a nuestro hermano Juan Cheuque
con su esposa. Reconocemos a nuestro hermano Uciel Rodríguez con su esposa. Y reconocemos a nuestro hermano Mario López con su esposa. Que el Señor les bendiga. Aquí tienen los diáconos de su iglesia, más los diáconos ya permanentes, y que el Señor nos prepare porque lo que ocurre este año es grandioso. Amén. Señor les bendiga. ¿Por qué no podemos de pie, hermanos, y cantar una canción más juntos, agradeciendo a Dios por su misericordia, por su poder, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y por todo lo que Él va a hacer este año? Vamos a fijar en la cara del Señor, siempre. Vamos a agradecerle hoy. ¿Cómo explicar lo que hiciste en mí? ¿Cómo expresar tanta gratitud? Podría cantar como suelo hacer. Mis canciones tienen final, pero tú jamás. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey, solo un rey, un corazón cantando aleluya, aleluya. Tengo una oración y una petición. Con mis manos yo te adoraré, mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey, corazón cantando aleluya, aleluya. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte.